pasaje de la palabra del Señor que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, y voy a leer solo un versículo, y será el versículo número 3, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Lo leo de nuevo ya que es tan breve. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Si hay algo que a mí me sorprende, y sin duda alguna a ustedes también los sorprenderá, es que en pleno siglo XXI que estamos viviendo con tanto desarrollo científico y tecnológico, y cuando la sociedad como nunca antes ha generado conocimientos y tecnologías capaces de producir más alimentos que nunca, haya en el mundo tanta hambre y haya en el mundo tanta gente pobre y que vive en condiciones de miseria, de indefensión, tanta gente que vive en niveles tan precarios que nos conmueven el corazón. Este es un mundo que vive bajo la pobreza en muchos lugares de la tierra, que a lo mejor para nosotros son desconocidos, pero en el mundo hay mucha pobreza, más de la que quisiéramos. Y hay mucha gente que en este mismo instante en el mundo está muriendo de hambre porque no puede acceder a alimentos, porque no ganan ni siquiera lo necesario para el sustento de ellos y su familia. Hace algunas semanas un informe del Departamento de la Organización de las Naciones Unidas, que se preocupa de la agricultura y de la alimentación, la FAO, decía que una de las cosas que puede pasar en el año 2013 es que este año puede registrarse una de las más grandes hambrunas de que hayamos tenido memoria. Y esas palabras a uno lo sorprenden porque uno dice, en estos tiempos eso no es posible. Pero el anuncio lo hizo una organización tan seria como las Naciones Unidas. Y decía que dos son las razones que pueden llevarnos a muchos países a una hambruna general. Uno es que cada vez los alimentos están más caros y por lo tanto menos accesible a muchas familias del mundo. Y segundo, porque cada vez se producen menos alimentos de los que realmente se necesitan para una población que crece de manera muy acelerada en toda la tierra. Bendito y alabado el nombre de Dios. Sin duda hay muchos pobres en la tierra y hay mucha miseria en el mundo y mucha hambre también. Gloria a Dios. Si había otra información que me sorprendía al inicio de este año, y es probable que alguno de ustedes también la haya leído o escuchado, es que de acuerdo a un informe que entrega anualmente una organización llamada Forbes, que siempre entrega la lista de las personas más ricas del mundo, decía que las 100 fortunas más grandes del mundo tienen tanto dinero como para resolver por 4 veces la miseria y la hambre que hay en toda la tierra. Este es un mundo con mucha inequidad y mucha injusticia social. Mientras hay unos pocos que tienen mucho, hay muchos que tienen poco o nada. Y en Chile no es la excepción. En Chile tenemos también mucha gente pobre, mucha gente que aparenta tener medios, pero realmente apenas sobrevive, con trabajos muy precarios y sueldos que realmente rayan en la indecencia. Bendito el nombre de Dios. Sueldos que no alcanzan a vivir que no se alcanza con ellos a vivir con dignidad. Hay pobreza en esta tierra, hay pobreza en este mundo. Pero la Biblia en esta tarde nos dice que ante los ojos de Dios son bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces es necesario hacer precisiones ahí, porque sin duda alguna no se refiere a los pobres económicamente, sino los benditos ante Dios son los pobres en espíritu, que es un concepto absolutamente distinto al que nosotros conocemos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga.
Porque muchos piensan que aquellos que en este mundo han sufrido tanta carencia y han vivido bajo tanta miseria y tanto sufrimiento debido a lo poco que tienen o ganan, tienen un palco asegurado en el santo reino de los cielos en la eternidad, y lamentablemente ello no es así, pues la pobreza no asegura un bienestar futuro en los cielos, pues los verdaderamente bienaventurados y benditos son los pobres en espíritu. Aleluya. Pero para que nadie se equivoque respecto de lo que estoy diciendo, yo quiero decir también que también es verdad y bíblico que Dios tiene un profundo respeto por la persona pobre. Un profundo respeto por el pobre. Y es así como en la palabra del Señor encontramos leyes que Dios dictó, respecto de las cuales debemos decir que fueron dictadas por Dios en defensa y protección de los desposeídos, de las viudas y de los huérfanos. Si hubo alguien que se preocupó en la Biblia de proteger a los pobres, sea quien fuere, fue Dios dictando leyes apropiadas que aseguraran su sobrevivencia. Y puedo decirle también que la Biblia anuncia que castigará severamente a aquellos que sin vergüenza y sin pudor alguno someten a la miseria y a la pobreza y a la carencia a muchas familias de esta tierra, explotándoles en sus trabajos para poder ellos mismos enriquecerse. Dios anuncia castigo para los tales, pero Dios bendice al pobre en espíritu. Es más, creo que y no lo digo yo, la Biblia lo dice en realidad, dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Quiero decirle que cuando un pobre clama a Dios, tengo la impresión que Dios lo escucha con mucho mayor facilidad y con mucha mayor gracia que cuando clama uno que tiene de todo. Pero los verdaderamente benditos no son los pobres económicamente, sino los pobres en espíritu. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pues en esta tarde la Biblia nos dice, bienaventurados los pobres, pero en espíritu, porque ellos son los que entrarán al reino de los cielos. De modo que lo que necesita la iglesia es muchos pobres en espíritu, para que la bendición de Dios repose sobre ella. Dios bendice al pobre en espíritu, Dios bendice a la mujer que es pobre en espíritu. Bendito el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria y alabanza sea su santo nombre. Y la verdad es que aquí hay que tener cierto cuidado, pero Dios no nos ha dejado desprovistos para entender este concepto de la pobreza en el espíritu, que no tiene que ver con la espiritualidad, que no tiene que ver con la fe, con el fervor, con la entrega, con la consagración, sino que tiene que ver con otro aspecto que es en el espíritu. Es decir, es una persona pobre en espíritu, y para ello Dios nos deja maravillosos ejemplos para ir entendiendo ese concepto. Y me parece que uno de ellos que tiene singular importancia de citar en esta noche es aquella hermosísima parábola presentada por el Señor cuando nos dice que hay dos hombres que van a orar al templo. ¿Se acuerda? Gloria al nombre de Dios. Dos que van a orar. Uno de ellos era un fariseo, el otro era un publicano, y ahí queda claramente meridianamente esclarecido que es ser pobre en espíritu, porque dice la palabra de Dios que el fariseo, que era un religioso, oraba de esta manera, y la Biblia dice que oraba de pie ante sí. Impresionante, oraba de pie ante sí, y esta era su oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como ese publicano que está tras mí. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Este era un ser humano sencillamente extraordinario, excepcional, era increíble. Sin embargo, a Dios le desagradó profundamente. Y su oración fue rechazada y no escuchada, pues lejos de ser un pobre en el espíritu, era un ejemplar claro de muchos que recorren nuestro mundo llenos de vanidad, llenos de orgullo, llenos de una incapacidad de reconocer su necesidad de Dios que impresiona. Tras él había otro, un publicano.
Y la palabra de Dios dice que este publicano, aleluya, estaba delante del altar de Dios y ni siquiera se atrevía a inclinar, a levantar el rostro, sino que con el rostro inclinado clamaba ante Dios y le decía: Dios, sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mí, pecador. La Biblia no entrega más antecedentes del fariseo y el publicano. Solo inferimos que el fariseo era un hombre religioso y el publicano, por su profesión, era un hombre odiado por la sociedad como recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Pero no sabemos de su situación social o económica, salvo que la Biblia habla por ahí de otro como este, que era Zaqueo, que sí era rico y un famoso en la ciudad. Es probable que este publicano haya sido de los mismos y con el mismo nivel social, porque la corrupción, el cohecho y todo aquello que le robaban al pueblo les permitía subir su nivel económico y social. Sin embargo, él era un pobre en espíritu. Aleluya, porque no se atrevía a presentarse delante de Dios, sino que se inclinaba y rogaba a Dios que tuviera de él misericordia. Se sentía un miserable delante de Dios. A lo mejor delante de los hombres, un hombre reconocido, a lo mejor famoso, con propiedades, con posibilidades, con expectativas, pero delante de Dios él reconocía su profunda necesidad, su realidad miserable en la perspectiva de la eternidad. Era un hombre necesitado de Dios. Aleluya, aleluya. Él sabía que no era digno ni había mérito alguno para que Dios le diera algo, él lo bendijera. Y si algo recibía era solamente por la bendita gracia y misericordia del Dios al cual estaba clamando. Era un pobre en espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando uno ve esa parábola, empieza a darse cuenta de lo que Dios está hablando en Mateo 5:3. Es a ese tipo de personas a las cuales Dios dice que debemos ser semejantes para poder contar con su bendición y un día tener entrada al reino de los cielos. Tú y yo necesitamos ser pobres en espíritu. Tú y yo necesitamos ser pobres en espíritu. Y vuelvo a hacer la diferencia. No tiene que ver con nuestra situación económica y social, y no tiene que ver con nuestro nivel de espiritualidad. No, Señor, son cosas distintas. Bendito el nombre de Dios. Pero si queremos tener la bendición de Dios, tenemos que ser pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Yo diría en esta noche, el ser pobres en espíritu debido a nuestra naturaleza humana ha de ser una de las experiencias humanas más difíciles y una de las metas más duras de lograr. Porque por naturaleza somos personas con tendencia al orgullo, a la vanidad, a sentirnos superiores al otro. Bendito el nombre de Dios. Tenemos esa tendencia tan natural en nosotros de la competitividad, de no dejarnos sobrepasar, de sobrellevar a otro, de poder sentir un espíritu de superioridad. Y por eso es que los cristianos debemos tener cuidado. Porque cuando recién conocimos al Señor, estoy seguro que éramos pobres en espíritu. Cuando recién conocimos al Señor, no importando la condición social, económica, nuestros estudios, nuestro nivel educacional o profesional, no importaba nada de aquellos, llegamos a la iglesia, al templo y empezamos a servir a Dios reconociendo nuestra profunda necesidad de Dios. Reconociendo nuestra situación miserable en lo espiritual y reconociendo que nuestra condición nos llevaba al infierno eterno y por lo tanto de Dios necesitábamos una mirada de misericordia. Y cada vez que llegábamos al templo lo hacíamos con una humildad impresionante, porque sabíamos que en ese lugar habitaba el Dios de gloria, Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual teníamos que sentirnos humillados y alabarlo, porque solo Él era digno de todo el honor. Y si algo recibíamos era por su infinita gracia y misericordia, sin que hubiera de parte nuestra mérito alguno, algún merecimiento. El peligro está que cuando pasan los años
y vamos recibiendo dones del Señor, y vamos recibiendo talentos, y vamos siendo más hábiles en ciertas cosas. Cuando recién llegábamos al templo no sabíamos tocar un instrumento, no sabíamos pararnos delante de la gente para hablar. Los predicadores nos temblaba todo en el púlpito y balbuceábamos algunas palabras. A la calle nos pasaba lo mismo, pero pronto nos dimos cuenta de que éramos capaces de ciertas cosas. Nuestra situación económica y social empezó a mejorar, porque eso viene siempre como un producto de la redención. Dios empieza a prosperar y a bendecir también nuestra vida, y ahí está el peligro, que podemos empezar a dejar de ser pobres en espíritu y podemos empezar a creernos el cuento de nuestras propias capacidades y habilidades, y podemos empezar a pensar de que nosotros podemos depender de nosotros mismos, pues aquello que no podíamos hacer hoy sí podemos hacerlo. Cuando no contábamos con medios, hoy sí contamos con ellos. Si cuando llegamos nadie nos conocía, hoy somos muy conocidos. Bendito y alabado el nombre de Dios. Nos hemos transformado en gente respetable, en gente conocida, en gente amada, en gente apreciada, y algunos de nosotros hemos logrado escalar peldaños y ocupar posiciones importantes dentro de la vida de la iglesia. Pero ten cuidado, no puedes dejar de ser un pobre en el espíritu, porque si dejas de ser pobre pierdes la bendición del Dios de gloria. Aleluya. Dios quiere que sigas siendo pobre en espíritu. Bendito el nombre de Dios. No importa tu situación económica, no importa cuánto Dios te haya prosperado, no importa de lo que seas capaz en la iglesia, nunca dejes de reconocer que todo ha venido de parte de Dios por su infinita bondad, gracia y misericordia, no por esfuerzo o mérito nuestro, y eso debe hacernos andar siempre con gratitud en el alma y con una actitud de profunda humildad. Nunca te sientas superior a nadie. El orgullo debe quedar fuera, y tenemos que batallar todos los días contra la vanidad y contra aquellos sentimientos que nos hacen alejar la bendición de Dios de nuestra vida. Yo sé que vivimos tiempos pasados en que la gloria de Dios se manifestaba en medio de su pueblo, en que en predicadores y letrados Dios los usaba con un poder impresionante, y me parece a mí que allí había una cuestión que nunca debemos perder, y es que dependemos completa y absolutamente de Dios. Era gente que sabía que solo de Dios podían depender, y que cuando subían al altar de la iglesia, antes estaban de rodillas orando y clamando para que Dios los usara, pues sabía que no habían palabras apropiadas en sus labios, sino que toda palabra tenía que venir del Espíritu del Señor, que no era por sabiduría humana, sino por derramamiento del poder de Dios. Por eso yo le digo en esta noche a la iglesia: ten cuidado, no vayas a dejar de ser pobre en espíritu, porque entonces te alejarás de la bendición. Bendito es su nombre. Y al respecto debemos estar todos los días luchando y batallando para conservarnos pobres en espíritu, luchando contra ese orgullo tan natural, tan propio de nuestra naturaleza humana, luchando todos los días con ese sentimiento de superioridad sobre otros, contra ese sentimiento que nos hace sentirnos más hábiles que los demás y más capaces, y contra aquello que forma parte de nuestra posición y que muchas veces nos hace mirar a los demás como inferiores a nosotros. Dios sigue necesitando gente pobre en espíritu, porque de ellos es su bendición. Gente pobre en espíritu, de aquellos que al igual que el publicano se acercan a Dios, pero se acercan a Dios sintiendo que todo lo necesitan de parte de Él. Se acercan a Dios con el sentimiento en el alma de saber que si algo han de tener, aquello ha de venir del cielo. Aleluya. Acercarse a Dios creyendo que todo lo que tienen, que todo lo que son, es gracias a la bendita misericordia del Señor, que con sus dones nos ha enriquecido, que con su espíritu nos ha enriquecido, pero somos pobres en espíritu. Aleluya.
Es que cuando uno viene al templo y aquí en el templo sabe que aquí habita el mayor del templo, y uno puede observarlo en su majestuosa divinidad, no me resta más que humillarme delante de él y darle toda la gloria que su nombre se merece, doblegar ante él mi voluntad caprichosa para transformarme en un hombre y una mujer humilde que reconoce su grandeza. Aleluya, aleluya. Que aunque vistamos un mejor traje o conduzcamos un mejor vehículo o tengamos una mejor posición, pero no perdemos la calidad de pobres en espíritu, porque sabemos que lo que hoy tenemos, mañana podemos no tenerlo, y lo que ayer no tuvimos, hoy lo tenemos solo por la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos seguir siendo pobres en espíritu, aceptando nuestra absoluta dependencia de Dios. Oh, aleluya, bendito el nombre de Dios. Dependencia de Dios, gloria sea su nombre. Que permanentemente aprendamos a implorar su ayuda. Que nada nos nuble la vista, que nada nos ensanche el corazón. Bendito es su nombre. Sino Dios, el Señor, sea quien llena nuestra vida. Hay ejemplos en la Biblia notables que nos podrían permitir en esta noche ir pensando y teniendo más claro esto de ser pobre en espíritu. Y quizás si uno de ellos es el ejemplo del pródigo. La parábola aquella de Lucas 15, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. De aquel muchacho que de un momento a otro despierta, reacciona, se da cuenta, porque la verdad es que eso es lo que ocurre en algún momento de la vida. Uno tiene que despertar para entender la grandeza de Dios. Uno tiene que reaccionar para entender que yo soy un don nada en el espíritu y que todo lo necesito de Dios. Que no son mis buenas obras, que no es mi buena actitud, que no es lo que yo pueda hacer lo que me hará dichoso para la eternidad, sino rendir mi vida a Cristo. En algún momento uno tiene que reaccionar para reconocer su miseria espiritual. ¿Cuántos publicanos, cuántos fariseos caminan por esta tierra haciendo gala de su religiosidad, creyéndose tan religiosos y que como tales son merecedores y dignos de que Dios les abra las puertas allá arriba, y no se dan cuenta de que, como la Biblia dice, son desnudos, miserables, pobres y necesitados, y que a Dios tienen que venir en busca de la bendición? Ahí tiene al pródigo, que él dice, en esa situación deplorable en la que se da cuenta que se encuentra, él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy un don nadie, no valgo nada. Voy a volver a mi Padre, porque solo en Él yo tengo la bendición. Solo en Dios tengo todo lo que hoy carezco. En casa de mi Padre no me falta nada, y aquí me estoy muriendo de hambre. Eso es ser pobre en espíritu. Es reconocer nuestra realidad y nuestra necesidad de Dios. Es reconocer nuestra precariedad y reconocer su abundancia. Es reconocer nuestra situación espiritual, que muchas veces deja tanto que desear, y anhelar como un niño recién nacido esa leche espiritual no adulterada y la bendición que viene de lo alto. Aleluya, aleluya. Hay otro ejemplo notable en la Escritura que lo da el apóstol San Pedro. Aleluya. Pedro, que había sido testigo y había caminado con el Señor ya un largo tiempo, y por lo tanto había compartido tantas de sus enseñanzas.
Pedro, que por su carácter era bastante impulsivo, su carácter lo traicionó, usted sabe, en reiteradas oportunidades. Pedro se creía, yo creo, una persona importante, un personaje digno de ser considerado. Yo estoy seguro que él estaba convencido de que si en alguien el Señor tenía que poner sus ojos era en papá. Pedro se las podía. Bendito el nombre de Dios. Pero llega un instante, y ese es el instante que debe llegar en la vida de todos, en cuando Pedro ve al Señor hacer un milagro. Y la Biblia dice que Pedro cae rendido a sus plantas y le dice: apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Oye, pero si es el mismo Pedro que lo había acompañado en tantas jornadas, es el mismo Pedro que había hecho junto al Señor tantos milagros, es el mismo Pedro que había escuchado tantas enseñanzas maravillosas del Maestro. Pero llega el instante en que Pedro se encuentra ante aquel a quien estaba siguiendo sin conocerle, y se da cuenta de su situación mísera, y que todo lo que podía recibir venía de aquel que estaba ante él. Apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Aleluya. Pobre en espíritu. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Dios está en busca de gente pobre en espíritu. Está en busca de servidores, en busca de siervos. No de señores, sino de hombres que aprendan a bajarse, a humillarse, a doblegarse. Y ahí está el ejemplo del Bautista, maravilloso, cuando dice: es necesario que yo mengüe, porque solo así permito que en mi vida Él crezca. No será necesario que menguemos para que la gloria del Señor crezca en nuestra vida. Bendito el nombre de Dios. Es necesario, decía en otras palabras Juan, que se hable menos de mí, se hable más de Él. Que la gente me mire menos a mí, lo mire más a Él. Que la gente entienda que yo solo soy una voz que clama en el desierto, pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado, Él es el verdadero Señor. No soy yo, es Él. Miradle a Él, no me miren a mí. Es necesario que yo mengüe, es necesario que el Señor me baje un poco de mi pedestal, porque Él merece la gloria y la honra. Aleluya. Pobre en espíritu, predicador, aprende a darle la gloria al Señor. Bendito Dios, no te envanezcas en tus triunfos y logros, sino bendícelo a Él por todo lo que tienes. Y ahí tiene el apóstol Pedro, que en un día cualquiera nos dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si hay alguien al que debo darle la gloria, si hay alguien a quien debo agradecerle, es solo a Él. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Pastores, no perdamos el ser pobres en espíritu. Sigue siendo pobre en espíritu, no importando el tamaño de tu congregación, lo hermoso de tu templo, el éxito de tu ministerio. Sigue siendo el hombre pobre en espíritu y verá cómo Dios multiplica tu bendición. Aleluya. Que nuestros logros pastorales no nos enorgullezcan, que no nos cieguen, sino que pensemos que somos simplemente instrumentos en manos del Dios Todopoderoso. ¡Oh, gloria! ¡Gloria a su nombre! Instrumentos, vasos solamente de barro, pero que toda gloria y toda honra se la merece Él, que es el que nos usa, que no son mis palabras, no es mi predicación, no es mi conocimiento, no es mi sabiduría, es el Espíritu Santo el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que nuestro grado pastoral no nos maree. Bendito es su nombre. Sino mientras más encumbrado Dios te tiene, más pobre en el espíritu. Mientras más arriba Dios te ha colocado, más humilde, para que la gloria de Dios permanezca sobre tu vida. Oh, aleluya. Y verás cómo su mano no se apartará de ti. Y verás cómo la gloria de Dios seguirá cayendo. La lluvia de bendición seguirá siendo derramada, porque has aprendido a ser pobre en espíritu. Y tus logros se los debes solo a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios saque de nuestro corazón toda vanidad, todo orgullo, toda satisfacción insana por los logros que hemos tenido, y podamos en esta noche postrarnos ante sus plantas y decirle: oh Dios, todo te lo debo a ti, todo te lo debo a ti. Oh, aleluya. Si no fuera por ti, yo no sería nada. Nada de lo que tengo podría tenerlo. Nada de lo que he hecho podría haberlo logrado. Toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. A ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pablo era otro pobre en espíritu. Aleluya. Él dijo un día: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Yo era maestro, recibí la mejor de las educaciones de mi tiempo, dijo Pablo. Tengo riquezas y bienes, pero la verdad, todo lo miro como la nada ante la grandeza, la magnificencia, la gloria del Dios que me ha llamado. Oh, aleluya. Pobre en espíritu, bendito es el Señor. Sabes, Dios bendecirá a los pobres en espíritu, porque eso dice su palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, benditos son aquellos sobre los cuales reposa su bendición. Y dice: y de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, bendito el nombre de mi Rey. Yo quiero invitarle esta noche a doblegarnos ante Él. Gloria sea su nombre. Y si hay algo respecto de lo cual debemos arrepentirnos o confesarnos, esta es la oportunidad. Porque a lo mejor debemos arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Gloria a su nombre. Porque a lo mejor es verdad que le hemos dado la gloria, pero nos hemos quedado con un poquito también para nosotros. Porque qué bien nos hace sentir. Y esta es la noche para decirle: Dios, toda la gloria. Como decía el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Mira tus logros esta noche, mira tus triunfos, mira tus bendiciones. Trae a la memoria tu iglesia numerosa, a lo mejor bendecida o pequeña, y piensa: se lo debo al Señor. Yo solo he sido la voz, el instrumento, el vaso de barro en manos del alfarero. Aleluya. Pero todo lo ha hecho Él. Todo lo ha hecho Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces el día domingo yo me paro frente a mi iglesia, la miro y pregunto: ¿y a qué viene esta gente? Aleluya. ¿Qué los trae a este templo? Y digo: Señor, ciertamente este es un milagro, porque vienen por ti. Aleluya. Vienen por ti.
Los biógrafos de Napoleón, el famoso general aquel, dicen una palabra magistral que alguna vez él dijo, señaló: yo, para mantener la lealtad de mi ejército, debo estar siempre con ellos. Y si hay algo que me asombra de Jesucristo, es que pese a que murió hace tantísimos años, hay miles y millones de personas que estarían dispuestos a dar su vida por Él. ¡Aleluya! Todos se lo debemos a Él. Amén. Gloria a Dios. Nos doblegamos todos ante la presencia del Altísimo. Nos humillamos todos ante la presencia del Dios Todopoderoso, ¿le parece? Nos inclinamos delante de su altar. Y si alguien, como digo, tiene en esta noche que dejar algo en el altar, déjalo ahí. Y sigue siendo pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Aleluya. Pobre en espíritu. Aleluya. 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 A veces pensamos que merecemos tanta honra. A veces hasta en nuestra forma de caminar se nos nota el pavo real. En nuestra forma de hablar, de saludar, de mirar a los demás. ¿Cuánto debemos dejar en esta noche quizá ante el altar de Dios? Para que Él nos siga siendo pobres en espíritu y derramando sobre nuestra vida su bendición. ¿Eres un pobre en el espíritu? Aleluya. 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 Gloria al nombre de Dios. Vamos a pasar a orar al Señor y le daremos gracias por esta bendita palabra que nos ha entregado en esta noche. Invito a todos los que quieran ser pobres en espíritu a que nos arrodillemos y dobleguemos nuestra voluntad ante el Dios de gloria. Demos gracias al Señor.